Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Durante los últimos años, muy especialmente estos últimos meses, hemos oído con frecuencia la esperanza de que la mayoría silenciosa va a retomar el control de la sociedad y nos va a salvar de la catástrofe a la que nos dirigimos, o incluso de la catástrofe en la que ya estamos. Yo compartí esta creencia mucho tiempo, pero me estoy volviendo más bien escéptico últimamente. Las personas sensatas, cuando se encuentran ante alguien con una ideología demencial, tienden a creer o bien que están oyendo a un troll, o bien que están oyendo a alguien que forma parte de una minoría extrema, la cual es parte de un grupo mucho mayor, el cual tiene una versión razonable de esa misma idea. El propio término extremista refleja esta creencia falsa. El centro de la campana, el 99%, son los moderados. El extremista de una ideología cualquiera, vamos a llamarla fulanismo, viste de modo extraño, tiene un peinado exótico, habla a los gritos y dice cosas como que la tierra es plana o que se debería legalizar el canibalismo. Entonces, el hombre sensato conoce a un fulanista moderado que viste y habla como un hombre o una mujer normal. Dice de modo sobrio que se debería crear un centro para el estudio y la difusión del fulanismo. Y el hombre sensato dice, seguramente estas personas no afirman que la tierra sea plana ni son pro canibalismo. ¿Les preguntó? ¿Por qué da por sentado eso? También dice, seguramente estos tipos son la mayoría y el otro que oí antes es una minoría radical. ¿Cómo lo sabe? ¿Hizo estadísticas al respecto? La distinción entre extremistas y moderados y la afirmación de que estamos oyendo de un grupo ideológico solo a los extremistas lleva a una pregunta que debería ser obvia y que sin embargo casi nadie se hace. ¿Dónde están los moderados? Puedo entender que un grupo muy ruidoso y con mucho respaldo parezca más numeroso de lo que es realmente, pero silenciar por completo a otro grupo más numeroso, eso no me lo creo. Sospecho que el mito de la mayoría silenciosa tiene el mismo origen. Toda persona sensata ve que la completa locura del discurso oficial y asume, sin ninguna evidencia, esto debe ser minoritario. Como no oye nadie que lo rechace, dice, debe haber una mayoría silenciosa que lo rechaza en secreto. De nuevo, puedo entender que un grupo muy minoritario tenga un control total de los mass media, del sistema educativo y haga mucho ruido en internet, pero ¿qué hay de las calles? ¿Qué hay de las redes sociales? ¿Qué hay de publicar libros, organizar partidos, votar? Y cuando en efecto esto fue así, cuando toda esa máquina de propaganda quiso mostrar una ínfima minoría como si fuese la mayoría y viceversa, vimos a una mayoría no tan silenciosa en las calles o comentando en internet. Pero precisamente esos casos son excepcionales. ¿Dónde está por regla general la supuesta mayoría silenciosa? Hace unos pocos meses comenté que la corrección política como la conocíamos, es decir, ideologías identitarias y causas cool para niñatos aburridos como el ecologismo y similares, había muerto de peste, que estábamos viendo el origen de una nueva corrección política basada en la idea de la utilidad social de las personas, cuyo síntoma más obvio era el aplauso a los trabajadores esenciales. No necesito aclarar que esa predicción fue un completo error. Pensando en el por qué me equivoqué tanto, me di cuenta que yo estaba dando por sentada que la vieja, entre comillas, corrección política nunca había entrado en la mayoría, que era el discurso de un pequeño grupo de niñatos aburridos con una enorme cobertura propagandística y mucho tiempo libre para postear en internet, pero que la mayoría seguía viviendo en el mundo real. Sin embargo, ese mismo discurso resurgió con mayor fuerza que antes y con un aire religioso que ya tenía, pero que se volvió mucho más notorio que antes en estos
en estas últimas semanas, en estos meses. Creo que lo que ocurre realmente es que la mayoría fue reclutada por el culto, quizás sin que ellos mismos lo sepan, y que la burla hacia los orates que hablan en inclusivo o hacen tonterías por el estilo, es análoga al desprecio de los católicos por el comesantos o el de los musulmanes por el tipo que se despierta de madrugada para rezar la oración del amanecer. O sea, es el rechazo a los Ned Flanders del culto, no al culto en sí mismo. Los autores marxistas en Rusia y China llegaron por separado a la misma conclusión. Necesitas el apoyo de un 10% de la población para hacer una revolución con éxito. ¿Por qué el 10%? Porque del resto, solo 1 de cada 10 va a hacer realmente algo para detenerte. Necesitas un 10% indoctrinado, fanatizado y organizado para sobrepasarlos. Una vez en el poder, la mayoría que te rechazaba en público de modo indolente y no hacía nada, ahora te va a rechazar en privado y tampoco va a hacer nada. También llegaron a la misma conclusión acerca de qué es lo primero que tenés que hacer cuando tomes el poder. Exterminar por completo a ese 10% que te puso ahí. En Estados Unidos estamos viendo hoy este mismo cuadro que se dio antes en muchos otros países. Hay, según las estimaciones más serias disponibles, un 8% de norteamericanos que apoya alguna clase de ideología de ultraizquierda. Y ese 8% parece estar sobrepujando claramente al resto. La mayoría está literalmente de rodillas, no hace nada. Se espera que vote en las elecciones presidenciales y que esa elección sea la muerte del Partido Demócrata. Yo tengo serias dudas sobre esto. Puedo entender que alguien no salga a las calles a enfrentarse a bandas de fanáticos armados, pero ¿qué hay de Internet? ¿Por qué la mayoría silenciosa es igual de silenciosa en Internet? ¿Por qué no boicotea a quienes financian a sus enemigos? Eso puedo hacerlo sin decir una palabra. Me dirán que hay youtubers políticamente incorrectos que tienen millones de seguidores y que lo mismo ocurre en otras redes sociales. Respuesta: mayormente son humoristas y cuando no lo son farsantes. Son moderados que repiten el mismo dogma pero disfrazado del sentido común para que parezcan estar diciendo algo sensato. Además, mucho del atractivo que tienen estos influencers políticamente incorrectos se debe al efecto nostalgia. La nostalgia es el recuerdo melancólico del pasado por el hecho mismo de ser pasado. No implica necesariamente ningún deseo de que las cosas vuelvan a ser como eran antes. Creo que la mayoría silenciosa es un mito que se ha inventado la civilización occidental moribunda, mediante una selección de bufonadas, suspiros melancólicos y pseudos transgresiones edgy del discurso obligatorio para ocultarse una verdad silenciosa. No somos mayoría, ya no. La generación Z fue durante un tiempo el sueño del fénix renaciendo de sus cenizas. Parecía que la generación que estaba en los 15 años, unos 5 años atrás, empezando a pensar por sí mismos, iba a dejar atrás a los millennials como un mal sueño, una resaca debido a la borrachera de la Guerra Fría. Pero esto resultó ser una mera ilusión. Veíamos unos años atrás artículos en la prensa preocupados por esa generación que consideraba a sus predecesores unos idiotas, tenía valores tradicionales, es decir, tenía valores, consumía menos alcohol y otras drogas, y apreciaba la idea de formar una familia de verdad. Bien, no sé qué ocurrirá en otras partes. En Estados Unidos, los Z parecen haberse volcado de lleno a la religión de los despiertados. De hecho, ese culto adquirió un aire mucho más religioso del que ya tenía gracias a ellos. La conversión de los Zetas creo que fue algo análogo a una práctica típica de los Amish. Los Amish prohíben a los jóvenes abandonar sus granjas, que son propiedad de la secta, hasta cierta edad. Entonces le dicen: anda, salí y haz lo que quieras. Tenés sexo casual, drogate, emborrachate, haz lo que quieras. El joven Amish sale al mundo exterior que le estaba prohibido, se encuentra desorientado y asustado, carece de conocimientos básicos
digamos, qué significan las luces del semáforo. Quizá no habla el idioma de la gente del lugar, seguramente no conoce las costumbres, ha oído historias de terror sobre lo terrible que es el mundo exterior y lo extraordinariamente perversos que son sus habitantes, así que vuelve corriendo a su granja colectiva. Reacciona como un animal que ha estado mucho tiempo en cautiverio y es devuelto a la naturaleza. Se acurruca asustado en el fondo de su jaula, no quiere ser libre. Bueno, el sistema educativo en Estados Unidos y el resto de los países de Occidente no es hoy algo muy distinto a una granja Amish. No me extrañaría que estemos viendo el mismo comportamiento a gran escala en la primera generación que sale de él. Probablemente se vuelva algo sistemático en los próximos años esto. El mundo parece encaminarse a ser una enorme granja Amish, donde las películas y los videojuegos están prohibidos. La única literatura autorizada es la propaganda de la secta y los niños se mueren de una septicemia por una rodilla pelada porque la ciencia oficial solo autoriza el uso de una medicina fake completamente inútil. De hecho, creo que ya estamos mucho más metidos en ese mundo de lo que nos gustaría creer. Get Woke, Go Broke presupone que cuando una compañía, sobre todo una vinculada al entretenimiento, se vuelve despiertada, eso va a generar una reacción de rechazo masivo que derivará en pérdidas millonarias. Nuevamente, ciertamente hay casos que se corresponden con esta creencia, pero por regla general, la compañía que hace un marketing de los despiertados, lo que ocurre es que se llena de incompetentes que son muy malos en otras cosas. Las críticas a sus producciones generalmente aclaran de modo explícito: yo no tengo problemas con la agenda ideológica, el problema está en que el producto es una porquería. O sea, Get Woke, Go Broke es técnicamente verdad, pero la relación causal entre esas dos cosas no es la que se suele suponer. Nike, Coca-Cola, Unilever, Starbucks, entre otras, han decidido este año dejar de hacer publicidad, sobre todo publicidad en las redes sociales, lo cual saben que les causará pérdidas millonarias, pero creen que esta es la mejor estrategia para minimizar los daños. ¿Qué tienen en común esas cuatro compañías mayores? Que todas apostaron durante años a la publicidad despiertada. ¿Por qué no pueden seguir haciéndolo? Porque no hay modo de hacerlo. Todo lo que alguien diga va a ser etiquetado de modo muy negativo y va a derivar en una campaña para cancelar tu compañía. Nunca vas a ser lo suficientemente despiertado, que era un cliché, se ha convertido en este año en nadie puede no ser un supremacista blanco, misógino, machista, todofóbico. L'Oreal es una excepción que ha intentado seguir siendo una empresa despiertada, haciendo campañas por BLM y otros grupos marxistas y anunciando que van a eliminar la palabra white, blanco, de todos sus productos. Veremos cómo le va a cada uno con esa estrategia. Personalmente, predigo que esta campaña no se va a considerar lo suficientemente despiertada por la gente a la que está adulando servilmente L'Oreal. Le van a exigir que deje de fabricar productos para personas de piel blanca, no solo que no lo llame así, y esto va a derivar más temprano que tarde en la destrucción de sus locales y campañas de difamación online para cancelar a L'Oreal por ser una empresa supremacista blanca. O sea, creo que tienen razón los tipos de Nike al decir que hoy no hay modo de hacer campaña. No hay nada que pueda decir. Lo importante es que el rechazo no procede de la mayoría silenciosa. De hecho, nada procede de la mayoría silenciosa. Y entonces surge la gran pregunta: ¿por qué suponer que esta existe realmente? Nos estamos viendo, hasta la próxima.